En esta parte ya han pasado 30 años, un poco más, en lo que Juan y Jesús van creciendo, Juan el Bautista y Jesús van creciendo, ya son los dos hombres, han pasado cambios en Palestina en ese tiempo. O sea, Palestina realmente simplemente era un nombre no oficial, eso es lo chistoso, hasta el día de hoy no es oficial, pero era un nombre que los romanos pusieron por los filisteos, y querer decir que existe Palestina hoy sigue siendo un problema, pero en este tiempo ya cambió. Herodes, que era rey de Judea, y su gobierno en Jerusalén, cuando vienen a preguntar dónde nació el rey de los judíos y nació en Belén y todo eso, 30 años después eso ya cambió. Herodes el Grande ya murió, su hijo ya es gobernador de una provincia o tetrarca entre rey y gobernador de una provincia de Galilea. Ya lo que era Judea como reino es una provincia con gobernador y es Poncio Pilato. Entonces estos cambios han pasado y es un nuevo escenario. Anás y Caifás son sumos sacerdotes. Es interesante como Lucas lo menciona así, porque no pueden haber dos, pero era un puesto político. Anás había sido sumo sacerdote, todos sus hijos fueron, y ahora su yerno Caifás es sumo sacerdote, y de hecho era el mejor postor. Cuando tomaron posesión los romanos, convirtieron lo que era hereditario en un puesto político. Entonces ellos compraban el puesto, y Anás tenía además la concesión. Los romanos gobernaban muy bien y delegaban las formas de gobernar. Entonces por eso los cobradores de impuesto, el mejor postor dice, yo te entrego Roma tanto por esta provincia. Entonces Mateo, un cobrador de impuesto en Capernaum, que era cabecera del camino llegando del oriente. También Zaqueo, un cobrador de impuesto en Jericó, que era cabecera de camino llegando del oriente. Entonces ellos decían, yo te pago de antemano al imperio tanto, y ya yo me encargo de cobrar eso y un poco más, y eso ya es mi ganancia. Entonces todo esto ha sucedido y hay otros cambios. Por eso lo que vimos en un principio, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces el censo 30 años antes dio estos cambios, ahora cuando Jesús y Juan el Bautista ya son hombres ya crecidos. Entonces algo importante con eso, porque al presentarse Jesús en el escenario, al presentarse Juan el Bautista en el escenario, hay un mensaje muy definido, muy claro. Y Juan lo va a decir y nos pone un poco así, porque es el Evangelio, son las buenas nuevas, y empezamos a decir, ¿a poco así das buenas noticias? Pero lo tenemos que ubicar también en lo que está sucediendo. Ahora, otra cosa en eso es ver que cuando esto está sucediendo, ¿dónde lo hace Juan? ¿Por qué lo hace de esa manera? Y también ver, vamos a leer el versículo 1, simplemente nos ubica, va cerrando una ventana y definiendo en qué tiempo fue, quién era emperador, gobernador, el gobernador acá y alrededor, qué estaba sucediendo. Casi nos podía decir quién está en octavas de final en el campeonato con el detalle que nos da. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Entonces eso nos dice, el Herodes con el que tenemos que tratar durante los 4 evangelios, ya el Herodes que decapita a Juan el Bautista, el Herodes que cuando Jesús va delante de él es entonces él es tetrarca de Galilea. Por eso cuando Pilato se da cuenta que Jesús es Galileo, lo envía con Herodes, porque era su cuestión jurídica por ser tetrarca de Galilea. Pero Poncio Pilato se da cuenta que es de fuero común esto, y lo regresa con Pilato, porque eso es ya un atentado contra el emperador de lo que le acusan a Jesús. Entonces, por eso, cuando lees todo eso ya te das cuenta que ha habido un cambio de organización y de gobierno, y todo ha sido diferente ya, lo que son 30 años.
Entonces Anás y Caifás son sacerdotes. Interesante, lo envían con Anás, aunque Caifás era el sumo sacerdote cuando arrestan a Jesús. Interesante ver eso también. Anás gobernaba jalando otros hilos a través de cada uno de sus hijos, luego a través de Caifás. Es interesante, cuando Pablo el apóstol es arrestado, el sumo sacerdote da orden, tiene que bajar a Cesarea, a sede de gobierno de los romanos, porque Pablo no quiere subir a Jerusalén porque sabe que lo van a buscar. Entonces, cuando Pablo dice, yo doy gracias a Dios que vivo con buena conciencia delante de Dios toda mi vida. Y el sacerdote, porque lo acusan de blasfemia, manda a golpear a Pablo, entonces lo golpean en la boca. Y él dice, Dios también te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y dice, así contestas al sumo sacerdote. Pablo sabía, él no es. Este es el sumo sacerdote, él no es. Dice, ay, es el sumo sacerdote. Y es interesante, cuando Anás le pregunta a Jesús, hasta que no le dice, te digo en el nombre del Dios Altísimo que me digas que si eres el Cristo o no. Entonces Jesús le contesta porque invoca la autoridad de Jesús. Y es interesante, Caifás profetiza, porque si él era sumo sacerdote, profetiza que Jesús iba a morir por el pueblo. Entonces eso nos ubica un poco. Lucas simplemente menciona en un versículo muchos personajes y efectos que ellos van a tener en esta historia. Una nota acerca de Anás es que su propio hijo lo traicionó y lo mató. Unos años después de eso de Pablo, antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, sí, Dios le azotó, y qué feo, con una vara de su propia casa. Entonces, muy feo eso para ellos, pero vamos a ver otra cosa hoy. Versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, checa esto, eso es muy seeker friendly, ¿verdad? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, y tenemos que saber por qué eso es el mensaje. O sea, cuando reduces todo lo demás que dijo a una frase, eso es lo que está diciendo. Dices, oh, yo no sé si me quiero congregar allí, pero dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces les empieza a explicar qué es verdadero arrepentimiento y cómo se muestra en la conducta. Y nosotros tenemos que también renovar nuestro entendimiento en esto, en cierto sentido, porque muchas veces tenemos el mismo concepto. Arrepentimiento es decidir que le voy a echar más ganas, que ya voy a bajarle a echar crema a los tacos, que ya no voy a tomar refresco, como que voy a modificar o manejar mi dieta. Arrepentimiento es un cambio total, es voltear, es metanoia en griego. Metanoia es tan así la cosa que es como si sacas un calcetín de tu buró y está al revés. Entonces tú metes tu mano hasta el fondo del calcetín y le haces así para voltear tu calcetín. Eso es metanoia. Ahora el resto de tu vida vas a pensar, cuando decimos arrepentimiento, vas a pensar en un calcetín. Si no te gusta eso, un suéter igual. Te pones el suéter y alguien dice, ja, 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 lo pusiste al revés. Y sí, se ven todas las costuras, la etiqueta y todo eso. Lo tienes que hacer así y voltear, y las mangas salen al revés. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Obviamente, arrepentimiento en esos términos no es manejar tu conducta o mejorar tu conducta o hacer un poco menos, pecar menos o gritar menos o enojarte menos o tratar de llegar más puntual a las cosas. O sea, como eso es manejar, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento sucede aquí, es un cambio de concepto, es un cambio de idea y de pensamiento.
Ok, entonces, cuando Él está predicando eso, tenemos que ubicarnos en el contexto que habla de eso, porque Él dice, arrepiéntanse. En efecto, hasta nos gusta cuando vemos a Juan el Bautista como que leemos rápido. Y ya llegamos a Jesús y es peace and love y todo más bonito, más accesible y todo, pero tenemos que ver, lo puedes leer en San Marcos. Viene Juan y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Lees unos versículos, volteas la página y ya es Jesús diciendo, qué interesante, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces, algo tiene que, cuando tú entiendes arrepentimiento, que es como voltear el suéter o el calcetín y cambiar tu pensamiento, tus ideas, no nada más manejar, o sea, como atacar un poco la rienda del caballo, es cambiar el caballo en otra cosa. Eso es arrepentimiento, es cambiar de idea totalmente. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista, ambos están diciendo que antes de creer tiene que haber un cambio de idea, un cambio de mi pensamiento para creer. Y luego nos va a decir aquí qué es lo que viene después de eso, por qué eso es el Evangelio, por qué eso es buena nueva. Entonces vamos a leer, dice, versículo 6, cuando eso se está sucediendo, cuando eso ya se ve, dice, verá toda carne la salvación de Dios. Entonces a las multitudes tiene algo que decir y vienen cada uno particularmente a decir, soldados, cobradores de impuestos. Interesante ver que este mensaje llegó muy bien a la gente que era más dura, más cínica. Mira, cuando todo te va bien, eres malo, pero todo te va bien y va como tú quieres, es muy difícil decirte que te arrepientas. Pero te va bien, va como tú quieres, pero esa gente sabía que está mal. Y cuando ellos no querían manejar mejor su vida, ellos querían una nueva vida. Esa es la diferencia. El Evangelio es una transformación, es salvación. Por eso dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es un sistema de manejar tu conducta, cambiar actitudes, sentirte mejor, sentirte como aceptado por Dios o algo así. Es una transformación, es poder de Dios para salvación. Ahora, entonces Él dice estos, algunos no, pues, versículo 8, por ejemplo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, algo muy nuestro como seres humanos es que ya queremos colocarnos. Cuando ya estás en un trabajo, ya estás colocado, no quieres cambios y puedes hasta marchar hasta el Zócalo en DF para decir que no queremos cambios, porque ya estoy colocado. Ya estoy como yo quiero estar, ya estoy donde yo quiero estar, ya las cosas corren como yo quiero que corran. Entonces, el ser humano no quiere cambios a menos que yo sea el iniciador del cambio, pero que cambios vengan desde fuera no nos gusta muy bien. Hace calor, entra el calor y decimos, ay, qué calor, no soporto el calor. Ya se van los calores, ya se van las lluvias y vamos a estar diciendo, ay, me mata este frío, no lo soporto. Entonces, siempre es lo que está fuera de mí, fuera de mi control también, siempre es lo que me está rozando, raspando, irritando y demás. Ok, entonces tenemos a Abraham por padre y podemos decirlo en muchas formas. Bueno, mis papás aquí sirven como anfitriones en Semilla. Mi papá sirve en el estacionamiento. Mi papá predica aquí en Semilla. Mi mamá es esto. O sea, yo me llevo con cuantos. Y yo soy súper cuate con todos los meros de Semilla de Mostaza. Pues no empieces a decir que tienes a Abraham por padre. Eso no quiere decir nada. Eso quiere decir quizás que seas buena onda. Lo más probable es que ellos son muy buena onda y es más probable que no sean muy inteligentes. O sea, yo viví muchos años con gente viéndome la cara de tonto porque yo queriendo ser buena onda, decían, no puede ser tan buena onda, ha de ser que no es muy inteligente. Y me trataban como no muy inteligente y tienes un acento y así, te ven tus ojos de chícharo y dicen, ay, es muy lindo, es un angelito, no sospecha nada. Y me llevaban a la feria.
¿Ok? Entonces, pero Juan está diciendo, no empieces a decir eso, porque lo primero que sucede con nosotros, ¿sabes aquello que te estorba, que te tropieza, que ofende, que no puedes arrastrar eso todo tu camino durante toda tu vida, llevar eso delante de Dios, decir, aquí estoy Dios, ya llegué al final de mi vida, aquí estás tú Jesús, y mira, y esto también, o sea, ya llegué y esto también, ya sabes que no. Entonces arrepentimiento es lo que tiene que suceder. No puedes jalar esto, arrastrarlo y ponerlo delante de Dios. ¿Qué vas a hacer? Arrepentirte. Eso es. Pero lo que empieza a suceder cuando empezamos a considerar eso tantito, es empezamos a hacer esto, a darle vuelta. Dios dice, a ver Jaime, esto, y estamos así. Mirando todo alrededor, no ver lo que Él está haciendo, no, esto. Bueno, es que ya lo iba a arreglar, eso es el otro, ya lo iba a arreglar, nos lo coloca otra vez en un caso tan nebuloso, en el país de nunca jamás, en el érase una vez, lo cambié, lo quité, lo abandoné, lo corté de mi vida. O sea, y lo que está sucediendo, veamos otra vez versículo 1. El mensaje de arrepentimiento trae otra cosa, consolación, pero sucede en tiempo y espacio, sucede aquí donde vivimos y sucede en este momento que estamos viviendo. No es algún día, pasado mañana, este año seguro ya le tengo que dar, tengo que ver esto, ya tengo que atender este asunto. Voy a buscar un lugar muy propio para arrepentirme, voy a ir al oratorio. El oratorio ya no existe, hijo, mejor de una vez aquí. No, pues voy a ayunar 3 días para ablandar mi espíritu. Y entonces, o sea, no, Juan no dice eso. Y Jesús tampoco dice, time's up. Ya, se acabó el tiempo se ha cumplido. Ya, todas tus intenciones y propuestas de tiempo y agenda y calendario y lugar, y voy a subir un monte, voy a ir al río, voy a ir junto al mar, voy a esperar el momento y ya me voy a poner así. ¿Y qué? ¿Y Dios va a estar así? Lo que no haces aquí no vas a hacer en una montaña, en un río, frente al mar. Lo que no haces aquí, porque Dios se revela a nosotros donde vivimos, en el momento que vivimos. Entonces, cuando tú lees algunas literaturas religiosas, por eso puedes decir que Mahoma hizo tal cosa, que vio una visión en una cueva, que Krishna, que es totalmente mitológico, entonces Krishna esto, y hasta quedó con su piel azul. Oh. ¿Te das cuenta? O sea, que érase una vez, simplemente y así, y es simbólico todo. Pero arrepentimiento, así como salvación, no es simbólico. Entonces Dios se revela a nosotros y trata con nosotros en el momento por momento, en el día de hoy, en el lugar donde estamos, es donde Él trata con nosotros. Por eso Jesús se aparece a Saulo de Tarso, el futuro Pablo el apóstol, se aparece a él en el camino a Damasco. Jesús no esperó que Pablo estuviera como colocado, como que tuviera sus cristales alrededor y así, y ahora Jesús va a platicar con él. ¡Paz! Aquí estoy. ¿Por qué me estás haciendo eso, Pablo? En el momento que él decide, pero en el camino, cuando Pablo cae a tierra y se llenó de polvo. Fue un hecho histórico. Y eso es muy importante, porque el Dios de la Biblia es el Dios de antes y después. ¿Qué puedes decir? Antes era esto, ahora soy esto. El ciego de nacimiento. Solo sé una cosa, antes era ciego, ahora veo. Y si tú no encuentras un antes y después, necesitas poner más atención aquí. Si toda tu vida, cuando miras atrás y ves adelante, todo el trayectorio es tratar de echarle más, tratar de echarle ganas, tratar de mejorar el promedio, tratar de evitar suspensión o expulsión de escuela. Si toda tu historia es tratar de, como que, enderezate, hazte más angostito, párate más, sonríe, foto. O sea, si toda tu vida es tratar de manejar la cuestión, no hay un antes y después. Es un hilo de frustración que va hasta adelante a tu futuro, también de frustración. Pero vemos lo que dice aquí.
Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a ver esto en su contexto, en Isaías 40. Vamos al Antiguo Testamento, porque cuando le preguntan a Juan, si lo cotejas en los 4 evangelios, cuando le preguntan a Juan, si no eres el Cristo, ¿quién eres? Y él dice, yo soy una voz en el desierto, clamando así y diciendo esto. Él les está diciendo, ¿quieren saber? Ahí está la cita, vean su contexto. Acuérdate, un texto sin contexto puede ser un pretexto. Isaías 40, versículo 1. Para que veamos de dónde está citando Juan en un pueblo que estos eran sus libros de texto en primaria. Ellos sabían el libro de Isaías, sabían las referencias, sabían la esperanza que cada versículo carga, sabían que esto habla del Mesías, esto habla del Hijo de David, esto habla del pasado o del presente o del futuro. Ellos están bien ubicados en eso. Nosotros somos los desubicados, pero Dios nos está ayudando mientras estudiamos. Ok, ¿qué comienza diciendo? Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Juan cuando comienza su ministerio? El tiempo está cumplido. Ya se acabó. Dile que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y habrás pensado alguna vez, yo creo que es muy común, si no universal, si no te ha pasado, creo que eres un descarado, pero seguramente ha pasado esto. ¿Será cierto que Dios sí me perdonó esto? O sea, no quiero llegar allá y todavía me pasa una factura. ¿No? ¿No has pensado eso? Seguramente, pero ¿me garantizas que sí me lo perdonó? O sea, hay eso. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que no hicimos nada para quitar la deuda. No hicimos nada. Entonces dices, bueno, yo sé que le perdonó a él y a ella y a él y a aquellos, ya les perdonó, pero ¿qué tal si a mí faltó esa cosa? O sea, yo no le quiero recordar a Dios ese pecado para que no me lo cobre. Pero sí le quiero preguntar, porque si no lo vio, no lo perdonó, y ese es nuestro dilema. Y es que no nos hemos fijado bien en lo que dicen las Escrituras. Él sí nos perdonó y Él murió por nuestros pecados. Y decimos, ¿por todos? Por todos. Pero, ¿dónde empieza a ser eficaz? ¿Por qué no tengo gusto de saberme perdonado? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no siento acceso para con Dios? Entonces necesitamos volver a la palabra. No puedes hipnotizarte para esto. Necesitas ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él mismo dice? Él no te va a dormir, te va a despertar. Y ese despertar es de paz y es de gozo. Ve lo que dice. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo lo que está diciendo en Lucas, lo que ya vimos acerca de Juan. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué interesante. Ok, entonces empieza diciendo consolaos. El mensaje de arrepentimiento es preparar camino. Tienes que llenar baches, tienes que quitar topes, tienes que quitar piedras, tienes que levantar troncos que han caído, tienes que abrir y ensanchar el camino para poder pasar. Eso es preparar el camino, eso es arrepentimiento. El primer obstáculo que tenemos para creer, en cualquier caso de creer, es arrepentimiento. Es que mi pensamiento no va conforme a lo que Dios dice. Y Dios no te tiene que adaptar a mi pensamiento, que es torpe, que es equivocado, que es parcial. Yo tengo que crecer, yo tengo que ensanchar, ampliar, profundizar, expandir mi entendimiento de acuerdo con lo que Él dice. Entonces, vamos.
todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, se manifestará la gloria de Jehová. Consolaos, consolaos. Eso es lo que empieza diciendo. Entonces arrepentimiento y consolación van juntos. Muchas veces decimos, no me quiero arrepentir, porque arrepentir es comer polvo, golpear mi cabeza en el piso frente a Dios para que... No, eso es penitencia. Eso es decir, mira cuánto puedo yo quitar de mi deuda golpeando mi cabeza en el piso. Entonces estoy despreciando que Jesús ya fue golpeado, ya fue azotado, ya le dieron con varas, ya le dieron con látigos, ya le crucificaron. Y estoy diciendo, sí, pero para que yo quede incluido yo tengo que hacer parte de eso. Eso es penitencia, es vanidad, es soberbia humana. Es decir, que yo casi lo hago solo. No, mira, lo que hicimos solo fue pecar. Lo que pudimos hacer cada uno por sí solito, lo que pudimos hacer fue hacernos inútiles, llenar nuestra boca de soberbia y blasfemia. Eso es lo que pudimos hacer solo. Entonces necesitamos un sustituto, pero seguimos leyendo. Versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces, fíjate, todo lo que en nosotros trata de defenderse de Dios, como tomo una postura y Dios dice, no está bien. Y digo, bueno, lo que pasa es, entonces empezamos a invocar que mi esposa no me entiende, que mi marido no me respeta, que mis hijos son guerristas, que mis papás son muy legalistas. O sea, empezamos a traer toda nuestra evidencia y nos rodeamos de ¿qué? Carne. Es que yo vengo de una familia disfuncional, o sea, carne. Es que yo fui pobre, es que no tuve estudios, es que yo soy alemán, es que yo soy jarocho, es que yo soy miedoso, es que yo soy machista. Entonces invocamos siempre la carne. Nuestra humanidad es la justificación de nuestro pecado. Eso no funciona. Va a ser el infierno hablando así. Necesitamos quien nos justifique, necesitamos un Salvador. Entonces, todo lo que yo estoy juntando para mi defensa es carne. Y dice, toda carne es hierba, toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Todo lo que yo quiero invocar o utilizar a mi favor para defenderme contra lo que Dios quiere hacer para redimirme y salvarme y justificarme y hacerme limpio y en pie delante de Él, es la carne. Y Dios nomás sopla sobre eso y lo seca. Y tengo que darme cuenta, no me va a defender. Necesito soltarlo. Ahora, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es un magnífico capítulo en Isaías. Isaías es un libro que es muy bueno leer y meditar mientras estás leyendo en los evangelios, porque van juntos. Mucho de lo que dice Isaías habla acerca de Cristo y lo que Él predica. Entonces, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. Entonces vemos aquí Juan el Bautista. Y la gente se está bautizando en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? Porque era agua corriente. Porque el camino de Jordán había dos opciones. Él podía haber bautizado en el mar Mediterráneo, pero el camino junto al mar era el camino comercial de caravanas, de gente mundana, de extranjeros y demás. Entonces los judíos que iban con asuntos de Dios al templo iban por el camino del río Jordán. Era más difícil, más caluroso. El mar de Galilea es bajo el nivel del mar, el río Jordán es bajo el nivel del mar y el mar Muerto es todavía más bajo y es caluroso, es difícil, pero casi los que vas a encontrar en ese camino, y ojo, casi los que vas a encontrar en ese camino van con sus asuntos a Dios también. Por eso el Salmo 122, cuando
ellos iban ya subiendo, daban toda la vuelta, era más directo venir por aquí, pero daban toda la vuelta y subían desde la ciudad vieja, subían al monte del templo para ir con la mirada hacia arriba, llegando a la casa de Dios. Entonces, y cantaban los salmos de ascensos. Me alegré con los que me decían, vamos a Jerusalén, vamos a la casa de Jehová. Entonces daban toda la vuelta, el camino más difícil, pero llega el momento que todos los que han ido contigo en ese camino ya van subiendo los escalones juntos, y hay una pausa y vamos a cantar un salmo, y luego vas subiendo. No vienes a cambiar dinero, no vienes a cobrar un cheque, no vienes a vender queso de cincha, pues vienes al templo. Ahora, algo que nomás chécalo en tu hogar, a lo mejor en tu caso es así. Si vienes rogando toda la mañana el domingo para que se apuren, llegan aquí todos trompudos, molestos, apagados, pero todavía tenemos una rampa. Tienes así oportunidad de un ascenso y cantar un corito en lo que vas subiendo. Porque yo los veo y digo, pobrecitos, venían con una guerra en el coche por todo el camino. Y necesitas ver eso. Que ellos escogían un camino más difícil, pero porque era el camino que los que van a la casa de Dios están usando. Entonces no iban con su iPod, no iban texteando en el camino, hijo, apaga eso, vamos a cantar el salmo. Imagínate, no más no. Y hoy día como que es una ofensa criminal si le dices a alguien que apague su celular, que por favor estés en el aquí y en el ahora. Pero ¿dónde Dios se encuentra con nosotros? No mañana, en el ahora, en el aquí. Es muy importante entonces poder tomar eso y decir, ok, ¿y dónde recibes consolación? ¿De qué sirve que te estén diciendo, bueno, has sufrido mucho, pero Dios te va a consolar? Aquí dice consolaos. O sea, consuélate, Jerusalén. Ya recibiste doble, ya se te cobró, ya, y el tiempo está cumplido. Ahora pasa esto. Ahora vos que clama en el desierto, prepara el camino. Entonces, cuando tú estás en ese camino, quitando una piedra, levantando un tronco, llenando un bache, otra vez eso es aquí donde estás. Yo no puedo componer un camino de aquí a 3 kilómetros. Yo puedo preguntarle a Dios, bueno Dios, yo te sigo hasta la muerte, pero ¿qué me va a suceder en kilómetro 32? Dios va a decir, te va a gustar, sígueme. Pero donde estoy yo es donde comienzo a creer, es donde comienzo a arrepentirme, es donde comienzo a cambiar mi idea. Es donde yo estoy el día de hoy. Entonces puedes escuchar todo esto y estar diciendo, ok, es cierto, mañana lunes ya voy a... No, lo puedes intentar, te puedes salir, pero estás perdiendo tiempo irrecuperable. Porque dice consolaos, la consolación y el arrepentimiento van juntos. Entonces cuando tú no te arrepientes, estás postergando, estás haciendo una demora en la consolación. Y necesitas ser consolado también. Entonces seguimos leyendo. Ved aquí al Dios vuestro. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Ellos sabían, ellos nos dicen, ay, qué lindo, un corderito, ay, cosita. Ven a un hombre de 30 años así, caminando, barbudo, así, caminando, y los discípulos, y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos sabían, cada uno trae su propio sacrificio, por eso Anás se hizo millonario, porque él tenía la concesión de venta de animales garantizados, limpios, aceptables. Tú no traías tu borrego desde Galilea, porque si queda rengo tu borrego ya no lo puedes ofrecer. Lo comprabas ahí con don Anás. Ok, entonces él se hizo rico porque pagas más, pero es garantizado. Este borrego llega derechito su humo al cielo y pagado tu pecado. Entonces, pues si yo quiero eso. Okay. Entonces Anás se hace rico con todo eso. Entonces, pero cada uno tiene que traer su propio sacrificio. Entonces, ¿qué es esto? He aquí el Cordero de Dios. No el Cordero de Juan, de Jorge, de Javier. Es el Cordero de Dios. Es el sacrificio que Dios está trayendo sobre sus hombros para poner en el altar. Pero Dios no tiene que sacrificar nada por el pecado. Entonces, pero le siguen sin más.
Juan, eso es lo que él tenía que hacer, es pasar la gente con Jesús. Ahora, seguimos leyendo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y empieza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío. Preparen camino. ¿Preparen camino para qué? Porque lo que vas a ver es Jesús de Nazaret llevando un cordero en el seno, llevando despacito a las recién paridas, apacentando el rebaño. No, como que eso no es lo que pensaban. Por eso Natanael, cuando Felipe dice, hemos encontrado al Cristo, Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? O sea, Natanael tuvo que cambiar su idea, porque no es lo que él pensaba, no iba conforme al concepto. Pero como sabían las palabras de Dios aquí, cuando lo ven, y Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Pedro y Andrés dicen, pues vamos. Juan ni les tuvo que enviar, simplemente naturalmente se dan cuenta, voy con él. Cuando Jesús va pasando frente a ellos, eran semidiscípulos de Jesús y están remendando y lavando redes con su papá. Juan y Jacobo, aquí Pedro y Andrés, dice, sígueme. Y nomás así, pues deja que termine la quincena con mi papá, que busque uno, que contrate uno en mi lugar. No, hoy, ahora, frente a sus redes pasa Jesús, sígueme, y lo siguen. Okay, es así donde Dios llega a nosotros hoy, en este lugar, en este momento, no mañana, un día o allá en kilómetro 32. Es ahorita, hoy, en este lugar, es donde Él nos habla y donde Él trata con nosotros. Y mañana lunes será lo mismo, porque Dios es el Dios de ahora. Hoy es el día de salvación, dice. Ahora es el tiempo aceptable, es ahora. Él es el Dios por eso del antes y después. Porque si puedo decir ahora, puedo decir hace rato y puedo decir en un rato más. Y Dios se ubica en nuestro espacio y nuestro tiempo, siendo infinito y siendo eterno, se limita a usar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Para salvarnos. Y arrepentimiento trae consolación. Vamos adelante. Vamos a volver, vamos aquí a Isaías 35. Todavía Lucas no. Isaías 35. Tomando en cuenta que estos hombres, hoy vamos a tomar la cena del Señor, y estos hombres en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, y tomó a sí mismo la copa y se lo dio a ellos y les empieza a explicar cosas. Se levanta de la cena y lava sus pies y les muestra el amor en acción. Se ve así, el servir unos a otros. Y luego dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Y ellos dicen, pero no sabemos el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo mismo soy el camino. Entonces dice también, pero mezclado con otras cosas, voy para prepararles lugar y no les voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre, Él enviará otro consolador como yo, pero es el Espíritu de verdad, y Él enseñará todo. Y Él les hará recordar, y Él tomará lo mío y os lo hará saber. Y ustedes van a tener gozo. Ahorita no, pero después van a tener gozo. En el mundo van a tener también tribulación, pero tienen que tener gozo, porque yo he vencido al mundo. Y así va diciendo, mezclando. Y dice, de cierto, y uno de ustedes me va a traicionar. Y todos están, ¿cómo? ¿Yo? Y luego Pedro dice, yo no. Ellos sí, porque son nenas, yo no. Y Jesús dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero interesante, cuando lo niega la tercera vez y el gallo canta, Jesús se voltea a mirar a Pedro. Ahora tú y yo, bueno, tú quizás no, pero yo sí. Si alguien me hace lo que Pedro le hace a Jesús, yo no le volteo a ver, yo hago así, yo le escucho y yo nomás hago así. Y le doy la espalda y le pongo como 20 centímetros de concreto. Bueno, Pedro, allá estuvo tu rollo.
de no negarme. Y Jesús se voltea. En el momento de negar a Jesús, Jesús le da la cara. Jesús no esconde su cara en el momento que Pedro lo negó la tercera vez. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Ved al Dios vuestro. Ok, entonces vamos a leer aquí. Versículo 3. Y si has leído mucho en tu Nuevo Testamento, vas a escuchar ecos del Nuevo Testamento aquí en el Antiguo, porque dice fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Eso lo leemos después en Hebreos 12 acerca de caminar, y dice y buscar la santidad y el vivir en paz con todos. Ahora seguimos leyendo. Decídalos de corazón apocado. No es porque es un corazón con miedo, no es un corazón desanimado, no es un corazón triste, es un corazón apocado. Y a veces esa es la palabra más adecuada para decir cómo nos pasa. ¿Estás triste? No. ¿Pero no estás contento? No. ¿Andas en victoria? No sé. ¿Pero estás en derrota? No. Pero tienes el corazón apocado. Ok, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Ahora, ¿te acuerdas? Porque Juan el Bautista, cuando está encarcelado, manda discípulos de él a Jesús para decir, bueno, ¿eres el Cristo o debemos de buscar a otro? ¿Qué está diciendo? Lo que tú y yo hemos dicho ¿cuántas veces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué hago yo aquí? Juan está en la cárcel. Poco después de eso, Herodes lo manda a decapitar por un capricho nada más. ¿Cuánto valió la vida de Juan el Bautista? ¿De qué sirvió que él fue fiel, que él predicó, que él preparó el camino y multitudes estaban dispuestas y preparadas para seguir a Jesús y él en la cárcel y le mochan la cabeza? Pues ¿de qué sirve eso? ¿Eres el Cristo o debemos de buscar a otro? Y a veces nosotros así, o sea, Dios, ¿estás en serio? O sea, Dios, ¿estás jugando? Eso para mí no es un juego divertido. Me equivoqué contigo y debo buscar a otro. Y en algún momento todos nosotros hemos pasado por ahí. Es natural, es normal. Y mira lo que dice Jesús. Dice, díganle a Juan esto. Y cita este texto. Dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan. Dice, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y bienaventurado, dice Jesús, el que no haya tropiezo en mí. Y entonces se van. Y Jesús se voltea, ya que no están para decir eso a Juan. Dice, entre hombres nacidos de mujer, no hay mayor que Juan. Pero Juan no supo eso de Jesús. Parte del rollo, parte del personaje de ser Juan el Bautista era vivirlo de esa manera. Preparar así que todos vieran. Simplemente porque dices la verdad o porque traes un buen mensaje, no quiere decir que te vaya a ir bien siempre. Pero prepara el camino para alguien, entonces ve lo que pasa. Versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Una transformación total. Eso es lo que sucede. Cuando preparamos el camino, cuando vemos arrepentimiento en nuestra vida, un cambio, voltear el calcetín. Cuando sucede arrepentimiento, viene consolación y viene una transformación del entorno. Y luego versículo 8, esto me encanta. Es un versículo que tú tienes que aprender. Y tienes que marcarlo en tu Biblia y tenerlo en un post-it por ahí porque lo necesitas. Vamos a ver, dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Lo que dice en Hebreos 12, seguid la santidad. No pasará inmundo por él y dices, pues entonces ya quedé fuera. Pero sigamos leyendo. Dice, sino que él mismo estará con ellos. ¿Qué pasa? Ahora, cuando Jesús dice, voy para prepararles lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Y cuando ya está, yo vengo. Y está triste su corazón, pero después tendrá gozo. Y le dicen, pero Señor, si no sabemos el camino. Y Él dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Oh, entonces estos muchachos alrededor de la mesa con Jesús, ellos no son como nosotros que la pasamos jugando Pac-Man y viendo caricaturas toda la niñez. Ellos estudiaban las escrituras y las memorizaban, era su escuela. Entonces, y no eran teólogos, eran pescadores, pero eso era su vida. Entonces, ellos están así, dice, yo soy el camino. Y ellos están, ¿dónde escuché eso? Pues aquí. Y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, el camino mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, si no has pensado hasta aquí así, necesitas arrepentimiento. Necesitas voltear el calcetín en tu cabeza o el suéter. Necesitas poner los zapatos diferente porque los traes al revés y se ve chistoso. Arrepentimiento es eso, voltealo. Cámbialo totalmente, 180 grados. Eso es arrepentimiento. Cambia tu concepto. Entonces lo que está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Pero el que anduviere en este camino, Jesús, por torpe que sea, no se extraviará. Y nosotros tenemos la idea de que voy a estar bien con Dios y me va a aceptar y me va a amar y me va a bendecir hasta que yo ya no sea tan torpe. Pues déjame decirte, yo llevo casi 40 años siendo cristiano y sigo torpe. No tan torpe, pero en otras cosas ya soy nuevamente torpe, que nunca fui torpe en eso. Y ya te agüité. No, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque Jesús es el camino. Eso es gracia. Eso es gracia. El arrepentimiento me coloca en el lugar de gracia. Y dice al final en Lucas 3, vamos allá a Lucas 3, les dice Juan varias cosas según el caso, lo que arrepentimiento, cómo se va a ver en su vida. Si tú eres un cobrador de impuestos y corrupto, entonces ellos tenían que no cobrar de más. Es muy sencillo, pero te das cuenta, eso simplemente porque la justicia que obtienes por estar en el camino, por torpe que seas, la justicia que obtienes la manifiestas. Y nosotros queremos manifestar justicia para obtener gracia, para obtener favor de Dios, y no es así. Entonces al final, después de corregir y enderezar y decir, pues tú llena tu bache, tú quita tu tope, tú levanta el tronco, tú quita esa piedra, cada quien tiene algo y tú ya sabes qué hacer. Tú sabes qué está pasando, que eres muy gritón, que eres muy amargo, que eres muy rencoroso, que codicia es tu problema, que lujuria. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Hazlo aquí, hazlo ahora. No lo pongas para mañana, no lo pongas de otro modo. Simplemente ya sabes, es hacerlo. No es decir, ya no voy a poner tanta crema, ya no voy a tomar tanto café, ya no voy a tomar tanto refresco. Eso es manejarlo. Eso no es voltear el calcetín, es ponerlo así como viene y decir que está bien. Y que total es para mi pie, tú cállate. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, es cierto. Si un amigo era rutero y tenían que formarse a las 5 de la mañana en la base, entonces se formaban y pues se paraban en oscuras y salía para no despertar la familia, arrancaba para no despertar, pues después de una hora manejando pues ya esclareció el día. Y empiezan a decir, oiga, el chofer trae el suéter al revés. Además el almohadazo. Y es penoso porque entonces ya te están viendo que no te sabes vestir. Pero eso no corrige nada, no compone nada. O te quedas así como ridículo el resto de tu vida o te volteas el suéter. Eso es arrepentimiento. Cambia tu idea. Ok, y después de todo eso, versículo 18, Lucas 3, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
diciendo que el hacha está puesta a la raíz, que si no da fruto el árbol se va a echar en el fuego y a arder y no se va a apagar. Y, o sea, dices, ¿eso es buena noticia? Sí, porque aquí está el camino, entra. Por torpe que sea, no se extraviará. Eso es buena noticia para los torpes. Ahora, si tú no eres torpe, ¿qué haces aquí? Te equivocaste, debes estar jugando tenis. Tenis es para los ágiles, esto es para los torpes. ¿Te das cuenta? Y necesitamos un ayudador, necesitamos un salvador, necesitamos enderezar un camino para poder llegar directo. Ok, vamos a Isaías otra vez, Isaías 57. Y los anfitriones van a empezar a distribuir, repartir aquí los elementos. Y cuando tomas el pan sin levadura y cuando tomas la copa en tu mano, piensa en lo que estamos leyendo, Isaías 57. Y 3 veces lo está diciendo. Isaías 35 que hay que preparar el camino. Isaías 40 que hay que preparar el camino. Isaías 57 que hay que preparar el camino. ¿Te das cuenta? Cuando Dios está diciendo 3 veces algo, pon más atención. Ahora, pero mira lo que está diciendo. Versículo 14. Y dirá, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Lo tienes que hacer. Ya no le des vuelta a esa piedra nonona en tu camino, a ese tronco que cayó en la tormenta. Quita esto de tu camino. Allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Por qué? Y tú dices, ¿por qué? Si yo ya me acostumbré a usar vereditas entre todos los escombros. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Muy importante, Dios que es eterno, que es infinito, que es santo, se limita a nuestro espacio y nuestro tiempo y dice hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que Él dice hoy. Y Él habla de hoy porque Él es eterno. Y Él sabe que hoy es el único día que tienes disponible. Ayer ya lo sellaron, ya tiene sello de aduana. Mañana todavía no llega. ¿Qué vas a hacer? Entonces, muy importante. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios toma lo nuestro y Dios se hizo hombre. Por eso Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Dice, este es mi cuerpo. No porque se haya convertido en su cuerpo, sino porque está diciendo, ya cuando comas esto, acuérdate que Dios se hizo hombre y se hizo de una estatura. Y su ropa la rifaron los soldados. Sus sandalias servían no de recuerdo, sino de reciclar. Servían para otro hombre de cierta estatura con este tamaño de pie. Y una cruz y los clavos eran los que usaban para crucificar criminales. Dios tomó nuestro tamaño, respiró nuestro aire. Su corazón, el corazón de Jesús latía al paso que el nuestro late. Y cuando derramaron su sangre fue roja. Y usa glóbulos rojos para transportar oxígeno del mundo que Él mismo hizo. Entonces necesitamos ver eso. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, con los torpes, con los que no sabemos, con lo que por alguna razón nos ha salido mal. Mi rebelión, mi torpeza, mi iniquidad, mi blasfemia, mi soberbia, todo eso. El simplemente hacerle una cara a Dios. ¿Cuántas veces me ofrecía su amor? No, yo estoy bien. Y llega el momento que ya tienes que decir, ya no. Ya voy a bajar mi guardia, voy a bajar armas y descender al lugar del quebrantado y humilde de espíritu, donde también Dios vive, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué? Dios dice, prepara el camino porque yo vengo. Y yo soy así. Y vivo con estos. Y si tú eres eso, y puedes vivir con Él. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado.
Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Y en alguna manera todos hemos pasado bajo esos zapes. Y hemos tenido que conocer que Dios es santo. Pero dice, le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. Y probamos uno, y probamos otro, y probamos otro. Y Jesús viene diciendo, yo no soy otro camino, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos son ágiles, son astutos, son relistos. Siempre son los que cobran primero, cobran favores primero, los cobran doble. Siempre son los que están a cabeza de la fila, metiendo sus amigos. Esos son los impíos, esos son realistas, ágiles, astutos, picudos. Y los demás aquí estamos. Y Dios dice, consolaos, prepara el camino, cambia tu idea, arrepiéntete, cree el Evangelio, eso es. Y dice, yo vivo con estos y tienen paz. Ok, vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque en el nombre de Jesús podemos ahora decirte, Padre. Y gracias, Señor, porque tú te hiciste de nuestro tamaño, con pulmones que respiran la misma cantidad de aire que yo, para pronunciar con labios humanos en la cruz y decir, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En la sombra de Jesús que fue crucificado, venimos a decirte, Padre, y darte gracias por tu perdón, y darte gracias, Señor, por el camino que es tan bueno y tan seguro, que por torpe que sea, yo puedo andar ahí. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por acordarte de nosotros, Señor, y considerarnos y querer pasarnos frente a ángeles como los redimidos. Señor, gracias por eso. Ya no tengo que controlar lo que tú piensas de mí, porque me has perdonado. Gracias, Señor. Te presentamos nuestra vida. Te pedimos que sigas enderezando camino con nosotros y además que nos instruyas para seguirte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.